una chica es... Bueno, vamos para adelante. Variadores de frecuencia. En realidad lo que vamos a ver son variadores de frecuencia para motores de corriente alterna tipo jaula de varilla. ¿Por qué este tema de tipo de jaula de varilla? Porque los motores de corriente alterna tenemos motor tipo jaula y motores con rotor bobinado. Tenemos motores asincrónicos y motores sincrónicos. Entonces acá vamos a trabajar con lo que son los motores asincrónicos, jaula de varilla. ¿Cuál es la...? Históricamente nosotros para variar la velocidad de un motor se utilizaban motores de corriente continua. La ventaja de un motor de corriente continua es que nosotros podíamos tener una regulación desde 0 al 100% de la velocidad por variación de la corriente de campo. Hay motores serie, paralelos, compound, pero el motor de corriente continua presentaba una característica de variación de velocidad muy buena. Desventaja de los motores de corriente continua, un mantenimiento altísimo. Aparte el colector, las escobillas, son motores muy buenos, con grandes prestaciones para tracción. Por ejemplo, los viejos troles eran motores de corriente continua. Los más nuevos ya tienen motores de corriente alterna con variadores de frecuencia. Incluso el cortocircuito creo que se puede generar en un motor de corriente continua, es diferente al de corriente alterna, porque es más fácil cortarlo por el arco que se genera. En el caso de un cortocircuito no es objeto de cierre. Si se produce un cortocircuito en una carga de corriente continua, abrir el cortocircuito, ¿cómo se abre? ¿Cómo logran la apertura de un circuito de corriente continua? Por distancia. Mientras que en un circuito de corriente alterna hay distancia, pero como hay un cruce por cero, se para. Esas son las ventajas de la corriente. En la corriente continua, la variación era básicamente para una resistencia, digamos. En realidad, había variadores para la parte de corriente continua, porque el motor de corriente continua, el diagrama eléctrico, un motor de corriente continua, vos tenés el motor de corriente continua donde tenés el inducido y tenías el campo. De acuerdo a la conexión del campo, puede ser de excitación independiente, puede ser serie. Serie es así, por ejemplo, los motores de par. Motor serie, se utiliza mucho para tracción. Son motores que tienen un par muy alto en el arranque. Pero bueno, en definitiva, si vos controlas esta corriente, la corriente de campo, estás controlando la velocidad. Pero bueno, todo eso funciona. De hecho, todavía debe haber muchos motores de corriente continua porque no es una solución tan económica reemplazar un motor por otro. O sea, los momentos en donde la industria se hace los grandes cambios es porque se va a hacer una inversión importante. Entonces, muchas veces se sostienen hasta donde los costos de mantenimiento son tal que se justifica hacer la inversión de cambiar por motores que son más económicos, motores de corriente alterna más económicos, y por un variador de velocidad, que también tiene su sombra, pero tienen unas prestaciones que son mucho más, la verdad que es mucho mejor trabajar con un variador de velocidad, variador de frecuencia. Bueno, ventaja de cambiar a la utilización de motores de corriente alterna de jaula es porque son los más económicos. O sea, hay grandes motores, son motores de muchos HP tipo jaula de ardilla. Normalmente se acomodan a la frecuencia del sistema, o sea, de 50 a 60 Hz. Incluso hay fabricantes que ya construyen motores que son para 50 o 60 Hz. El tema del 50 a 60 Hz hay que tener cuidado fundamentalmente por las pérdidas en el hierro. O sea, por lo otro, es un campo rodante donde la velocidad del campo rodante depende de la frecuencia. O sea, si la parte magnética del motor está preparada para poder trabajar en dos frecuencias, puede trabajar en dos frecuencias. Bueno, y la variación de velocidad a través de un variador de frecuencia, diríamos que es la más eficiente. Por un variador electrónico no requieren ningún tipo de motor especial. Lo único que han evolucionado los variadores de frecuencia en los últimos años. ¿Por qué? Porque estos variadores de frecuencia, como consecuencia del principio de funcionamiento, generan armónicos. Y esos armónicos
dependiendo del orden del armónico, pueden armónicos y producen lo que se llaman picos de tensión derivada de B respecto de T. Como consecuencia de una cosa que se llama el switching de los IGBT, que son los componentes electrónicos. Eso provoca lo que se llama la derivada de B respecto de T, que puede llegar a hacerle algo al bobinado. Pero ya la tecnología de los variadores de velocidad ha evolucionado y ya tiene supresores de DVT importantes, bien hechos. Y los motores se sobredimensionaban un poquito para algunas condiciones que ya iban a trabajar con variadores de frecuencia. Igual había un equipo que controlaba eso, creo que era VB o no sé cuánto, que se utilizan también en hospitales también por los elementos electrónicos que eran tan sensibles por los cambios de las frecuencias. Se colocaba un equipo especial, que no me acuerdo. ¿Estabilizador? Era como una especie de estabilizador, pero se utilizaba justamente para los armónicos. O como un analizador de redes para saber... No un analizador. Tendría que ver. La verdad que no lo conozco, entonces no me voy a meter. Sé que los equipos electrónicos como estos generan un contenido armónico importante. Entonces, si no tenés un filtro de esos armónicos, ustedes se lo meten a la red. Y estos equipos, de alguna manera, están conectados con la red, entonces generan armónicos. Entonces hay que tener cuidado. El tema está que con los DVDT no vayamos a estragar, o sea, no vayamos a estropear el motor. Entonces, pero todo eso ha evolucionado tecnológicamente. Los variadores de velocidad de hoy en día son mucho más evolucionados que los variadores de velocidad de hace 20 años. O sea, la tecnología de la electrónica y la tecnología del filtro, de todas estas cosas, todo evolucionó. Evolucionó un teléfono, así que imagínense la electrónica de potencia. Bueno, ventaja, tenemos una variación simultánea de la frecuencia y la tensión. Ya vamos a ver qué es eso, optimizamos la energía consumida porque justamente lo que vamos a sacar de la red es lo justo y necesario para manejar el motor. Hay un mejor control de la variable de proceso, movimiento, fluido, posición, etc. El próximo práctico que vamos a ver es control de caudal con un variador de velocidad. Específicamente vamos a usar un variador de velocidad donde adentro hay un PID. Entonces, ¿qué hacemos? A través del variador de velocidad vamos a controlar un caudal. Entonces, ustedes dicen, ¿y antes cómo controlaba eso? Y sabemos cómo lo controlamos, pero si yo estoy controlando la velocidad de la bomba, posiblemente sea tanto más efectiva que variar la velocidad, la posición de una válvula. Pero depende del proceso. Entendamos que todo esto depende del proceso. Bueno, hay una mayor integración con los niveles de control. Okay. Hoy en día, un variador de velocidad puede que esté solo en un tablero, aislado, pero es muy probable que haya un sistema de control asociado a todo un control en una planta. Entonces ya se puede hacer monitoreo remoto, control remoto y parametrización remota de algo que está lejos. Por ejemplo, podemos estar manejando el motor que maneja una bomba de extracción de petróleo y tiene un variador de frecuencia. Si ustedes ponen al lado del tablero de control de variador de frecuencia algún equipo de comunicaciones con un protocolo de comunicaciones que se comunique con ese variador de frecuencia, bueno, está integrado. Antes tenía que ir a un operario hasta allá, cambiar la consigna, volver. Tiene mucha más integración con los famosos protocolos de comunicación estándares, los protocolos de comunicación de campo. Realmente son mucho más amigables. Beneficio, controla la aceleración y el frenado. O sea, nosotros hoy en día, las grandes cargas, ¿cuál era el problema de arrancar un motor de corriente alterna? Prácticamente la corriente del arranque 7 veces, entre 5 y 7 veces la corriente nominal. Eso produce realmente unos disturbios en la red que son muy importantes. Y lo que uno trata de hacer es no perturbar la red. Entonces, para no perturbar la red, cuando son grandes cargas, por ejemplo, bombas centrífugas muy grandes, se puede utilizar un variador de frecuencia, que es costoso, o se puede utilizar lo que se llaman arrancadores suaves. No es objeto de esto, pero para que entiendan, un variador de frecuencia podemos hacerlo trabajar como un arrancador suave también. ¿Qué significa? Le vamos a variar la velocidad del motor, pero en el momento del arranque o del frenado, controlo su velocidad. O sea, controlo una rampa de aceleración y una rampa de desaceleración.
Control de par máximo, ahora vamos a ver qué es eso. O sea, yo puedo mantener una curva característica del motor siempre con el torque máximo que tiene la máquina. Protección integral, ¿qué hago? Antes, aparte de las protecciones que tenía yo en el motor, era la protección térmica o la protección magnética, el guardamotor, lo que quieran llamar. Hoy en día parametrizo mi variador de velocidad con los parámetros de corriente nominal, corriente sobrecarga y frecuencia y otras cositas que se la pongo al propio convertidor, al propio variador. Entonces él me cuida el motor. Sirve como elemento de protección, digamos. Correcto, porque la electrónica me permite que le parametrice eso y un montón de otras cosas. Bueno, y frenado regenerativo, ¿qué es el frenado regenerativo? Nosotros hay cargas, por ejemplo, una grúa que baja una carga. Cuando una grúa baja la carga, no la podemos bajar, tirarla al piso. Tiene que bajar con una velocidad controlada. Uno dice, bueno, la voy frenando. Va a gastar feroz, es como ir frenando en el auto permanentemente. Entonces, ¿qué hace? Controlada la velocidad, pero como hay una energía que vas a devolver. O sea, en realidad, nosotros gastamos energía cuando necesitamos levantar una carga, pero cuando necesitamos bajar una carga, un ascensor, por ejemplo. Cuando baja un ascensor, lo más probable es que el consumo del motor sea bajísimo, porque lo que va haciendo es frenarse. Si yo le pongo un variador de velocidad y esa energía la devuelvo al sistema, me ahorro energía. O sea, si yo tengo un medidor bidireccional a la entrada de mi industria, que mide lo que entra y que mide lo que sale y que pago el balance, toda vez que yo devuelvo energía es plata que me ahorro. Por eso el frenado regenerativo, ¿no? En los trenes también se usan los subtos. ¿Sí? Toda vez que vos necesites devolver energía, si estás colgado al sistema eléctrico, siempre ayuda. Si no, la tenés que consumir en algo. Si no la devolves, la tenés que consumir. ¿Y cómo se consume? En una resistencia. No hay. ¿Y la resistencia qué? Calor. Plata. O sea, disculpen que yo se lo llevo todo a plata, pero es que ustedes tienen que pensar de que todo lo que hagan es plata. Bueno, este es el circuito equivalente de una máquina asíncrona, donde este es el primario, este es el secundario, se parece mucho a un transformador, este es el circuito equivalente de como si fuese un transformador, pero este es el circuito equivalente de una máquina asíncrona, donde tenemos que R1 y X1 es la resistencia de vanado estatórico, y X2 y R2 es la reactancia y la resistencia rotórica referida al primario. Es como, esto no se acuerda mucho de electrotecnia, pero este es el circuito equivalente de un motor de corriente alterna a jaula. Y Z sub 0 es la impedancia equivalente, que son las pérdidas en el hierro y el flujo principal magnético. O sea, la máquina en vacío, o sea, no estamos subiendo carga, consume una corriente de vacío. ¿Para qué son? Para compensar las pérdidas en el hierro. Un transformador en vacío, ¿qué es lo único que consume? Las pérdidas en el hierro, porque las pérdidas en el cobre son bajitas, porque la corriente es chiquita. Y acuérdense, las pérdidas por calor es I cuadrado por R. Entonces, si la corriente es chiquitita, las pérdidas por calor son chiquitas, pero las pérdidas en el hierro son independientes. Okay. Bueno, esta es la curva característica de una máquina de corriente alterna. ¿De torque? Es la curva de torque. Es la curva de torque en función de la velocidad o en función de ese que se llama resbalamiento. El resbalamiento es la relación que hay entre la diferencia de la velocidad síncrona menos la velocidad nominal, dividido la velocidad sincrónica. La velocidad sincrónica es 60 F sobre P. Y bueno, esta es la característica de un motor. Esta es la fórmula del torque, está sacada de un libro. Está sacada de un libro. O sea, vamos a ver que el torque de quién depende, que es lo que me interesa a mí. Y estas son distintas curvas para distintos tipos de carga. Esta puede ser una carga variable, que a medida que aumenta la velocidad, aumenta la carga. Entonces, el punto de equilibrio es la velocidad donde el motor va a quedar funcionando. O sea, este es el par resistente y este es el par motor. El punto de equilibrio es donde el par resistente es igual al par motor. Entonces ahí define la velocidad de rotación de la carga. La máquina en vacío puede girar acá cerquita, porque cuando no tengo nada de carga, N sub 2 es muy cerquita, N sub 1.
S prácticamente es 0. Ah, la curva morada está en vacío, digamos. No es que esté en vacío, esta es la curva característica del motor. Y esta curva que depende de la carga. Depende de la carga. Y esta es una curva que es independiente de la velocidad. Es otro tipo de carga. Vamos a ver enseguida los ejemplos. Quiere decir que, por ejemplo, con una carga variable, este es el punto de funcionamiento, y para una carga de par constante, este es el punto de funcionamiento. Entonces, bueno, lo que me interesaba era que entendieran el concepto de S y la velocidad de síncrono. Si tenemos en cuenta que nosotros queremos controlar y mantener el torque máximo del motor siempre, ¿qué es mantener el torque máximo? Esto. Eso que está ahí. O sea, que yo siempre tenga el motor con el torque máximo. Nosotros vamos a llegar, simplificando algunas cosas, recordando de que XL es 2pi por Fs por la inductancia, tanto del primario como del secundario, y simplificando algunas cosas que terminan siendo constantes, me queda que el torque máximo es una función directamente proporcional al cuadrado de la tensión dividido la frecuencia elevado al cuadrado. Quiere decir, fíjense que si yo mantengo constante la relación U sobre F, puedo mantener constante el torque máximo. Entonces si yo digo, ¿cuál es la relación U sobre F para 380 volt y 50 Hz? 7,5 kV. Si yo mantengo siempre la relación U sobre F en 7,5, voy a asegurar y garantizar que el torque máximo va a ser siempre el mismo. Entonces, en función de eso, esta es la curva de par del motor para 50 Hz. Acá está, así. La voy a leer, porque se me acordaba, que tenga mucha inteligencia. U sub 1 sobre F1 para un motor de 380 volt 50 Hz es 7,0. Si yo mantengo esos 7,6 constantes, voy a obtener una familia de curvas donde en función de la variación de la velocidad y de la tensión, ¿se acuerdan que al principio dijimos variación simultánea de la tensión y de la frecuencia? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de mantener la relación U sobre F constante. Si yo mantengo la relación U sobre F constante, ¿qué es lo que estoy manteniendo constante? El torque máximo. O sea, no sacrifico torque en mi máquina. Entonces, fíjense que a medida que me voy corriendo, voy variando la velocidad. O sea, ahora esta máquina, esta es la velocidad máxima sincrónica. Esta es la misma máquina, el mismo motor. Para 25 Hz, esta es mi velocidad máxima, velocidad síncrona. Y así hasta la de 50 Hz. Yo podría aumentar más la frecuencia, pero tengo un tema que es lo que se llama relación U sobre F. Algo vieron los que fueron a IMSA. Nosotros hay una protección que se llama volt por Hertz, que la tenemos que respetar, porque si no producimos calentamiento en el hierro. Entonces no es que aceleremos la máquina infinitamente. Normalmente no es el objetivo es variar de la velocidad nominal para abajo. O sea, no estamos buscando una máquina para variar para arriba, es para abajo. A lo sumo lo que podemos hacer para arriba es lo que Alvin les explicó, que trajeron una maquinaria que estaba en Brasil y la pusimos a andar acá a 50 Hz, pero de pronto el variador tomaba 50 pero generaba 60. Entonces no tenía mucho problema. Gráficamente también se podría ver si hiciéramos la curva característica de potencia, digamos, por así decirlo. Es como que la curva de potencia está más escaseada hacia la derecha y entre más frecuencia le doy al motor, más... No, va cayendo la potencia. No, o sea, como que todavía no llega al pico, digamos, de la curva de potencia. ¿Esta? Ajá. No, va a llegar hasta... No, esa de torque. De torque. Claro. Yo digo la de potencia, que a mayores frecuencias se consume mucho más energía. Y sí. El tema está que podríamos seguir bajando la frecuencia, pero tenemos un temita que los motores de corriente alterna, acuérdense que la ventilación de un motor de corriente alterna normalmente está en la paleta del ventilador que está adosada al eje. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mantener torque máximo a baja velocidad, voy a tener que ayudarlo con la ventilación. Entonces, el ayudarlo con la ventilación, lo que se hace es poner un ventilador, o sea, que el ventilador de refrigeración sea otro motor de velocidad no variable y que me mantenga girando el sistema de ventilación a una velocidad constante a 50 Hz. Entonces,
la máquina la independizo de su ventilación y podría tener un rango de variación desde 0 hasta el 100%, sin restricción. Bueno, ¿qué es un variador de velocidad? Un variador de velocidad tiene una entrada trifásica o monofásica, pero vamos a hacer uno trifásico para no rompernos mucho los cachos. Tiene un filtro de entrada, o sea, esto que ustedes ven es parte de todo tipo de variador de frecuencia. Hay un filtro en la entrada, después hay una etapa rectificadora, ahora vamos a ver qué tipo de rectificadora. Después hay una etapa intermedia, que básicamente está compuesto por una resistencia, un capacitor y como un bypass, ahora vamos a ver qué, una precarga, ¿cierto? Todo esto se llama circuito de precarga. Y después hay un circuito de frenado. ¿Se acuerdan que decíamos que puede ser frenado regenerativo o frenado en una resistencia? Es un transistor y un diodo, ¿no? Sí, es como un transistor y un diodo. Es así. Pero básicamente lo que hacemos cuando devolvemos energía, que en vez de ir para allá, porque no puede ir para allá, la devolvemos a esta resistencia de freno. Calor. Y acá está el inversor. El inversor es el que, a partir de una corriente continua, genera una corriente alterna, trifásica en este caso. Todo lo que hay acá es la electrónica de nuestro variador de velocidad. Hay una interfase entre los circuitos de potencia, porque todo esto es controlado, esto es controlado. Esto puede ser controlado o no controlado, ahora lo vamos a ver. Entonces acá tienen interfaces. Cuando se llama interfaces porque tiene una electrónica de muy baja potencia, que tienen que tener interfaces como convertidores corriente-corriente. No estamos hablando de otra cosa. El rectificador ese de medio ciclo, ¿no es cierto? El que está arriba. No, puede ser de onda completa. Puede ser de onda completa. De onda completa. Y puede ser controlado, ahora vamos a ver. Después tenemos una CPU, que es nuestro cerebrito, donde acá está el algoritmo de control de esto. Y puede tener otros algoritmos de control. En la práctica que vamos a ver, aquí dentro de esta CPU hay un PID para hacer un control de acto. Después que tenemos una interfase RCA32, si queremos tener una HMI, la HMI es una interfase hombre-máquina para que el operador la pueda trabajar. Entradas analógicas, entradas digitales, salidas analógicas, salidas digitales. Y podemos llegar a tener, acá le dice, acá lo saqué de un libro, nada más dice un encoder, porque hay variadores de velocidad donde podemos estar calculando la velocidad en función de la frecuencia que estamos generando, o podemos tener una realimentación de la velocidad del motor, o sea, en la cola del motor, en alguna parte, le ponemos un encoder o un resolver, algo que nos pueda definir la velocidad, un encoder, en definitiva, que nos pueda definir la velocidad de la máquina. Entonces, mucho mejor el control. O sea, yo quiero llevar la máquina a un determinado valor de velocidad y tengo la realimentación. Vamos a ver la etapa rectificadora. Si fuese un circuito bifásico, de onda completa, y si fuera trifásico, también es de onda completa. O sea que nosotros tenemos que tener el menor ripple, por esto se llama ripple, ¿no es cierto? Entonces, la etapa de entrada también podría ser un rectificador controlado. Con capacitor. El rectificador controlado, en vez de utilizar diodos, utiliza un tiristor. El tiristor lo que nos permitiría es que este nivel de tensión que tenemos acá, podemos tenerlo un poquito más abajo, un poquito más arriba. ¿Y no se podría colocar un capacitor para atenuar el pico? Ahí está. Acá ponemos el capacitor. Lo que pasa es que el capacitor tiene que tener un circuito que se llama de precarga. Nosotros hemos visto efectos hidráulicos, o sea, los efectos de un efecto capacitivo en el control. Un capacitor también. Cuando hay que cargar un capacitor, en T igual 0 la corriente es infinita. Entonces tendríamos que tener un circuito de precarga. El circuito de precarga es una resistencia que limita la corriente en T igual 0, pero a medida que se va cargando el capacitor, lo punteo. Y ya me queda el capacitor cargadito. Cuando el capacitor me queda cargadito, ya la forma de onda me queda de esta manera. Ahora bien, dependiendo de las aplicaciones de variadores de velocidad que vamos a ver ahora, todos los sistemas de corriente alterna en la entrada